y vea lo que pasa con David. Es algo terrible. Viene una caída severa con David. Y cuando uno examina la ley de Moisés decía que el que fornicaba había que matarlo apedreado. Esa era la ley que Dios le dio a Moisés, la ley que se le dio en el Sinaí. Pero cuando yo veo que David en el Salmo 51 está rogando a Dios por misericordia, en el Salmo 51 le dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Le está diciendo: Jehová, yo pequé. Le está diciendo: Señor, yo fallé. Señor, perdóname. Enseguida se levanta Natán, el profeta de Dios, le dice: no morirás, vea, porque la sentencia era muerte. Lo primero que le dice: no morirás, sino que tu pecado ha sido perdonado. Y es lo primero que sale de la boca de Dios. Cuando el diablo te dice: vas a morir, cuando el diablo te dice: hasta aquí llegaste, cuando el diablo te dice: ya Dios no te va a perdonar, la voz de Dios te dice: no morirás, no serás destruido, serás perdonado y serás restaurado y serás levantado nuevamente. A su nombre, gloria. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén y amén. Pueden sentarse, amén. Bueno, vamos a compartir una breve palabra, amén. Sabemos que estos días de semana queremos ser breves para darle fluidez a la cadena de oración, amén. Hoy quiero exponer un pequeño principio que nos va a llevar un poquito de conocer mejor a Dios. ¿Cuántos quieren conocer mejor a Dios? Amén. Es importante que nosotros conozcamos a Dios, porque en la medida que lo conozcamos a Él, vamos a querer parecernos a Él. Entonces, uno que ha leído la Biblia un poco, yo antes leía la Biblia y no entendía muchas cosas, no la entendía, y una de las cosas que yo pensaba era que en Génesis 1:1 y 1:2 ahí comenzó todo, que era el principio de toda la cosa. Pero después investigando, leyendo Biblia, porque uno ve que Génesis 1:1 asume que es el principio de todo, pero en los profetas, escudriñando en el resto de la escritura, uno se da cuenta de que esa tierra estaba ahí por mucho tiempo, que no sabemos cuánto. Y cuando uno lee en el libro de Ezequiel, en el libro de los profetas como Isaías, uno se da cuenta de que había una creación anterior a la creación del ser humano. Estoy hablando que ya los ángeles estaban creados, los querubines, los serafines y cantidad de seres espirituales que Dios formó y que de alguna u otra manera estaban relacionados directamente al planeta Tierra. Cuando yo veo que el Edén donde Dios puso a Adán no fue el primer Edén. Cuando uno ve en Ezequiel que se habla del querubín protector, dice: en Edén estuviste, en las piedras de fuego te paseaba, oh querubín protector, y habla de tantas cosas. Pero aquella generación o aquellos seres espirituales, para distinguirlo de la creación humana, no es que estoy hablando que hubieron humanos antes de Dios, sino seres espirituales con una composición diferente a la que nosotros tenemos. Por eso es que Pablo en Corintios dice que hay diferentes tipos de cuerpos, y empieza a explicar y dice que hay cuerpos que son como los de las aves, otros que son como de los peces y otros que son como de las bestias. Pero está hablando de diferentes cuerpos, diferentes carnes, pero está hablando de seres vivos que cada uno tiene una composición diferente. Entonces, cuando hablamos de los seres humanos y hablamos de la creación de los ángeles, serafines, querubines, vigilantes, ancianos, estamos hablando de que hay diferentes tipos de creación de Dios, diferentes tipos de cuerpos, y Pablo habla que unos son los cuerpos espirituales y otros son los cuerpos terrenales. Así que todo esto nos hace una gran diferencia. Y cuando veo la tierra cómo está en esta condición, me di cuenta que también
veo en la Biblia que el primer diluvio o el diluvio de Noé no fue el primer diluvio que hubo en la tierra, porque cuando hablamos de Génesis versículo 2 dice que la tierra estaba cubierta de agua, y probablemente esa tierra quedó así por un diluvio que hubo en la antigüedad. Porque dice la Biblia que cuando Dios creó la tierra, la creó buena en gran manera. Dice que para que fuera habitada la creó Dios. Eso lo dice el libro de Isaías. Pero cuando yo veo aquí en el Génesis 2, veo que la tierra estaba inhabitable. Era imposible que pudieran habitar seres humanos allí. Por eso Dios tiene que arreglar esa tierra que estaba desordenada y vacía, y que arrojaba sinónimos o signos, mejor dicho, de una catástrofe terrible que dejó la tierra en esta condición de caos total. Y a veces uno empieza a examinar algunas cosas, y yo me pregunto, tan grande que es el universo, ¿por qué Dios de alguna manera tiene un amor tan grande hacia su creación, que en vez de formar un planeta nuevo, o en vez de Dios comenzar de nuevo en otro lugar y dejar el planeta Tierra abandonado como estaba allí, desordenado, vacío, en tiniebla, Dios le place volver a comenzar de nuevo con el mismo planeta? O sea que cuando yo estoy hablando de esto hoy, yo veo que para Dios es más importante restaurar que crear algo nuevo. Y eso es una de las características del carácter de Dios para con nosotros. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que conocer de nuestro Dios. Porque si nosotros aprendemos este principio importante, que es un solo principio del que voy a hablar en esta noche, que es el principio que Dios siempre está dispuesto a comenzar de nuevo. Porque Dios puede haber desaparecido el planeta Tierra con una sola palabra, que desaparezca, y simplemente iba a desaparecer, o haberla quemado, haberla destruido, haberla acabado totalmente. Y nosotros, como seres humanos que fuimos tomados del polvo de la tierra, nosotros tenemos la genética de la tierra. De hecho, eso está confirmado. Si usted examina el cuerpo humano, está lleno de elementos químicos, elementos que están en la tabla periódica. Todos están en el cuerpo humano, sin excepción. No hay ni uno que no lo tengamos. Y cuando usted examina la tierra, también la tierra tiene todos los elementos químicos que aparecen en la tabla periódica. ¿Cuánto estudiaron en tercer año, cuarto año, quinto año? Esa tabla periódica que uno nunca se la grababa, y era terrible. Un examen sin esa tabla periódica era un 0-1 seguro para todos nosotros. O alguien aquí sacaba 20 sin la tabla periódica. Mira, ahí va a levantar la mano ya. Pero escuche esto, esos elementos son los mismos elementos de la tierra, y esos mismos elementos están en el cuerpo humano, para señal y evidencia científica de que el hombre fue tomado del polvo de la tierra. Y una de las cosas que yo veo es que la tierra estaba en un caos terrible. Dios podía haber comenzado de nuevo. ¿Y dónde vemos el amor de Dios y la misericordia de Dios? Que Dios en su infinita sabiduría dice: esa tierra así como está destruida, esa tierra así como está acabada, está desordenada, vea cómo está, desordenada y vacía. Vacía significa que estuvo llena, porque nada está vacío si no estuvo lleno primero. Usted no va a decir: mire, se acabó esto y quedó vacío, si antes no estuvo algo. Si usted creó algo o usted hizo, de repente usted llegó a un vaso y usted llegó y lo creó y estaba vacío, lo hizo vacío, no va a acentuar, porque es necesario llenarlo la primera vez. Pero una vez que está lleno la primera vez, entonces que se vacía, quiere decir que tuvo que haber estado lleno. Así que Dios, en su infinita misericordia, dice: aunque está vacía, aunque está desordenada, aunque hay tinieblas sobre la faz del abismo, ahí estaba el Espíritu de Dios encima de ella. O sea, no se había ido el Espíritu. El Espíritu estaba encima, estaba cerca, estaba como esperando algo. No sé si usted puede mirar en el Espíritu y usted puede ver que el Espíritu de Dios estaba como esperando algo, estaba como esperando una orden, pero estaba allí. La presencia de Dios estaba allí. Y esto sucede con la gente cuando le falla a Dios. La gente cuando le falla a Dios, el Espíritu de Dios se va. El Espíritu de Dios se sale de ese cuerpo cuando es un pecado de muerte.
Porque hay pecados que no son de muerte. Hay pecados que sencillamente son pecados que no te llevan a la muerte espiritual. Tenemos que saber distinguir cuando un pecado es de muerte y cuando no es de muerte. Esto es un poco delicado hablar de este tema, porque la gente puede pensar, bueno, como no es un pecado de muerte, yo voy a practicarlo o voy a hacerlo. Pero resulta que un pecado, cuando ya se practica conscientemente y cuando una gente se habitúa a pecar, llega un momento que ya el Espíritu de Dios no lo va a redarguir. Y cuando el Espíritu de Dios no lo redarguye, esa persona queda muerta espiritualmente y queda insensible a la voz del Espíritu. Y la conciencia se cauteriza y ya no lo reprende la conciencia y no lo reprende el Espíritu Santo. Ahora, una persona cuando peca, que es un pecado de muerte, el Espíritu de Dios se va de una vez. Estamos hablando de pecados graves, fornicación, adulterio, cosas así como esa. Y extrañamente, cuando hablamos de esa clasificación de pecado, yo me di cuenta que una persona no está casada y viene del mundo y acepta a Cristo y el Espíritu hace morada en él. Pero si un cristiano que está bien con Dios, bien parado, fornica y cae en fornicación, el Espíritu Santo se va de él. Vea cómo es el Espíritu de Dios. Es algo sobrenatural lo que pasa o lo que sucede sobre una persona. Así que Él está allí y está listo para comenzar de nuevo. ¿Qué nos arroja esto en la palabra de Dios? Que aunque nosotros fallemos, aunque nosotros cometamos pecado, aunque nosotros hagamos algo indebido que a Dios no le agrade, el Espíritu de Dios se puede alejar, pero está ahí cerca, esperando un arrepentimiento en la vida de la persona para darle una segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad que se le dio a ese planeta es la misma oportunidad que Dios le da a cada hombre, a cada mujer. Pero cuando se arrepiente, cuando dice: Señor, yo reconozco que yo fallé, Él está listo para hacer algo de nuevo en cada una de nuestras vidas. A su nombre gloria. Y es algo que tiene que ver con el carácter de Dios. ¿Cuántas veces, pastor? Por eso es que Jesús hablaba de perdonar 70 veces 7. Imagínate si Dios manda al hombre a perdonar 70 veces 7. ¿Cuántas veces perdonará Dios al hombre? No, nunca hemos sacado esa cuenta, ¿verdad que sí? Y algunas personas, cuando por lo menos Pedro era uno terrible, y Pedro decía: Señor, pero ¿cuántas veces yo tengo que perdonar al que me haga mal? ¿Serán 7 veces, Señor? Y Jesús le dijo: no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Y el que está hablando es Dios. Y Dios le está diciendo al hombre: ustedes tienen que tener capacidad de perdonar, si es posible 70 veces 7. Creo que, si no me equivoco, son 490 veces. Y esto lo decía en un día. Es imposible que alguien pueda afectarnos a nosotros 490 veces en un día, ni que esté muy endemoniado, ni el propio Satanás, ni el propio diablo. Porque alguien se mete contigo, usted solucionó eso y ya está listo. Yo creo que 1 o 2 veces máximo, no sé. Pero hay gente que le extraña o le impacta cómo Jesús le manda a perdonar. Pero nos hemos puesto a mirar la otra cara de la moneda. Si el hombre, Dios lo manda a perdonar 70 veces 7, yo creo que Dios perdona 70 veces 700. ¿Cuántos están aquí? Porque el perdón de Dios es infinito, diría yo. Siempre va a estar dispuesto a perdonar. Y cuando Dios manda a nosotros a perdonar 70 veces 7, es porque en el carácter de Él el perdón es parte de su carácter. A Dios no hay que mandarlo a perdonar. Él está listo para perdonar. El hombre que le cuesta perdonar, usted le dice al hombre: perdona, y dice: vamos a orarle a Dios para ver qué Dios me dice. Dios te dice: perdona, y Dios te dice: déjame ayunar para ver si verdaderamente lo perdono. Si alguien le dice: usted está dispuesto a perdonar, bueno, vamos a ver. Si me piden perdón, yo perdono. Si me pide disculpas, yo lo acepto. Y la gente condiciona el perdón. Pero cuando yo veo a Dios, Dios siempre está listo para perdonar. Y no solamente perdona, sino que olvida. Y no solamente que olvida, sino que lo arroja a lo profundo de la mar. Y dice la Biblia que no se acuerda más de ello. Por eso Dios siempre está listo para comenzar de nuevo. Le tengo una noticia a alguien: cuando falle, cuando caiga, no salga corriendo al mundo, sal corriendo a los pies de Dios, que hay un nuevo comienzo para ti, hay una nueva restauración para ti, hay un nuevo comienzo para alguien que falló. El lugar correcto es Dios cuando la gente falla. A su nombre gloria.
Pero ¿sabe qué dice Satanás? No, Dios no te va a perdonar. O el diablo te va a decir otra vez lo mismo. Porque hay gente que le ha fallado a Dios recurrentemente, o sea, constantemente. Y mientras más nuevo creyente o más está empezando alguien en el camino de Dios, la tendencia es que va a fallar más. O va a lidiar con cosas, o va a tener batallas en áreas donde otra gente no tiene, o donde ya lo superó. Porque aquí cuando llegamos al camino de Dios, casi todos los nuevos creyentes batallan con lo mismo. El que es hombre, el que es mujer, los pecados no son muchos, casi siempre son los mismos. Satanás no inventa nada nuevo. Él tiene un método de trabajo que es repetitivo a lo largo de años. Él sabe lo que le hizo daño a David. Él dijo: oye, le di vuelta a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y una de las cosas que hizo fue que se confió. En tiempo de guerra estaba en el terrado caminando. Y él sabe que el descuido es un área que afecta a un ministerio. Entonces Satanás no pierde tiempo cuando el hombre está velando, cuando el hombre está activo, la mujer de Dios está velando y en guardia, dice déjalo quieto. Pero cuando baja la guardia y se descuida, dice este es el momento, no está orando, este es el momento, se está descuidando. Toda la iglesia está en guerra y él está caminando en el terrado. Toda la iglesia está orando 24 horas al día y él está durmiendo, está descansando, no está haciendo nada. Ese es el momento que Satanás dice este es el momento, vamos por él. Y vea lo que pasa con David, es algo terrible. Viene una caída severa con David. Y cuando uno examina la ley de Moisés decía que el que fornicaba había que matarlo apedreado. Esa era la ley que Dios le dio a Moisés, la ley que se le dio en el Sinaí. Pero cuando yo veo que David en el Salmo 51 está rogando a Dios por misericordia, en el Salmo 51 le dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Le está diciendo: Jehová, yo pequé. Le está diciendo: Señor, yo fallé. Señor, perdóname. Enseguida se levanta Natán, el profeta de Dios, le dice: no morirás, vea, porque la sentencia era muerte. Lo primero que le dice: no morirás, sino que tu pecado ha sido perdonado. Y es lo primero que sale de la boca de Dios. Cuando el diablo te dice vas a morir, cuando el diablo te dice hasta aquí llegaste, cuando el diablo te dice ya Dios no te va a perdonar, la voz de Dios te dice: no morirás, no serás destruido, serás perdonado y serás restaurado y serás levantado nuevamente. A su nombre gloria. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque es un Dios de restauración. Y literalmente cuando Dios está organizando la tierra nuevamente, sin nosotros saberlo, Dios le está dando una segunda oportunidad al planeta. Y a veces yo pienso un poquito más. 6,000 años tiene el hombre. Según lo que hemos estudiado en la Biblia, hay un milenio que completaría 7,000 años. Y eso es verdad. Nosotros estamos en el tiempo final ya. Cuando Dios es un Dios infinito, yo me pregunto ¿cuántos 7,000 años puede haber permitido Dios en este planeta? Este ciclo de 7,000 puede haberlo hecho cientos de veces, hablando de un tiempo de eternidad. Y por eso yo veo que cada una es una nueva experiencia. Cada una o de las veces que Dios restaura es una nueva oportunidad de misericordia. Por eso es que dice la Biblia que son nuevas. Cada mañana su misericordia nueva. O sea, cuando hablamos de algo nuevo, estamos hablando de una restauración, estamos hablando de un nuevo comienzo. Por eso aquí lo que se ve es el carácter de Dios listo para comenzar de nuevo. Dice aquí: porque ciertamente, en el libro de Hebreos, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Aquí está hablando de los ángeles caídos, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, al hombre. Cuando Dios vino a restaurar el hombre caído, uno se da cuenta que cuando Adán pecó, Adán se le vino una consecuencia terrible. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Vea que ahí Dios no le dice el día que coma vas a morir, o el día que coma después voy a enviar a un redentor por ti. No. Dios no dijo nada de eso. Dios le dijo vas a morir. Pero una vez que el hombre peca, una vez que el hombre falla, una vez que el hombre peca y Dios lo va buscando: Adán, ¿dónde está? No, Señor, la mujer que tú me diste. Y la mujer, no, la serpiente. Dios empieza a analiza el discurso de Adán.
Adán dice: buena, la mujer me dio, yo comí, Señor. Y analiza el discurso de la mujer: bueno, la serpiente me engañó. Y ahí Dios empieza a examinar los casos. Dios se convierte como en un juez y empieza a examinar al hombre, pesa a la mujer, pesa a la serpiente, y ahí es donde viene la nueva misericordia. Y le dice: de ti saldrá uno que herirá a la serpiente en la cabeza. ¿Qué le está diciendo? Va a venir un redentor, va a salir uno de la mujer que se va a levantar para redimir al hombre del pecado. Y es cuando vemos que Cristo, a través de la sangre y a través de su vida, es una nueva oportunidad para cada uno de nosotros, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos saben que estábamos destituidos? Yo creo que la gente no ha entendido eso, que estábamos destituidos. Porque si la gente entendiera qué significa estar destituido de la gloria de Dios, la gente tuviera una actitud diferente. Mire, yo creo que eso sería predicar un día completo nada más de qué significa estar destituido. Yo se lo voy a tratar de explicar en 2 minutos. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Significa que nosotros desde que nacemos ya traemos el germen del pecado. Ya tenemos una naturaleza caída. ¿Cuál era las alternativas que tenía el ser humano? Era nacer en la tierra y apenas empezar a caminar, empezar a manifestar la naturaleza pecaminosa, que es la que nosotros vemos en los niños, que un niño ya con 1 año, 2 años ya le quiere pegar a la mamá, ya dice mentira. Es la naturaleza de pecado. Ya cuando la gente es grande ya empieza a desarrollar lo que es una conducta pecaminosa, ya viene marcado por el pecado. Si estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cuál es la consecuencia de una persona vivir en pecado? ¿Qué esperaba la humanidad? Vivir una vida miserable sobre la tierra como consecuencia del pecado, y al final de sus días morir y ir a un lugar de tormento. Vamos a eliminar la cruz por un momento. Eliminemos a Cristo, eliminemos el evangelio, eliminemos la redención, eliminemos la salvación, y vamos a imaginarnos toda la raza humana caminando por un largo camino, un camino lleno de espinas, un camino lleno de piedra, un camino lleno de oscuridad, un camino lleno de tinieblas, de dolor, lágrimas y sufrimiento. Eso era lo que nos tocaba. Y al final de ese camino hay un gran farallón grande que cae al abismo, y ese abismo nos lleva a un lago de fuego que arde por la eternidad. No hay cruz, no hay salvación, no hay plan de salvación para nadie. Esa es la realidad del ser humano cuando Adán pecó. Adán pecó y todos pecaron, y por cuanto todos pecaron, todos, diga conmigo, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la realidad del ser humano. Pero de pronto, en medio de ese camino terrible de oscuridad, de tiniebla, aparece una pequeña luz a la orilla del camino. El camino no es tan ancho, sino que es más finito. Pero el que está en ese camino le está diciendo al hombre: si te vienes por este camino, tu destino no será eterno en la condenación. Ese camino tiene una flecha que dice salvación. Ese camino dice hay redención. Ese camino dice que la salvación es gratis. Pero es que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y Cristo dice: ya yo lo solucioné, porque ya yo morí por ti. Si tú te vienes en este camino, no necesitas morir para ser salvo, porque ya yo me adelanté a eso. Ya yo entregué mi vida por ti. Ya yo entregué por tu salvación. Ya yo pagué el precio. Ya yo pagué el rescate. Mire, es una oportunidad de oro que solamente alguien que esté loco la puede desperdiciar. Si alguien sigue por ese camino, hermano, y se pierde porque quiere, porque todos deberíamos correr hacia donde está Jesús y decirle: gracias, Jesús, gracias porque moriste por mí, gracias porque eres el único camino, gracias porque eres la única alternativa, gracias porque pensaste en mí, gracias porque me amaste. Eso debería ser lo que debe haber en el corazón de todo hombre y de toda mujer que ha sido redimido. Debe ser agradecido por la oportunidad de salvación y no estar jugando al evangélico, no estar diciendo me meto y me salgo, no está diciendo si no me va bien aquí me voy por el mundo, porque el camino que hay al final es de condenación. En este camino debemos verdaderamente entender qué significa la salvación de Dios. Si no la entendemos, entonces le da igual a la gente. Si no entendemos qué significa la salvación, vamos a jugar con ella. Por eso dice la Biblia que debemos guardar
con temor y temblor la salvación de Dios. ¿Qué es temor y temblor? Con una reverencia, como lo más preciado y lo más poderoso que Dios nos ha entregado. Porque ¿cuál es el otro camino? Condenación, destrucción. ¿Cuál es el otro camino? Aún esa cruz está como por la mitad del camino que lleva a la condenación. Porque si toda la gente que murió desde Adán hasta Cristo, ¿sabe cómo murieron? Esperando una promesa. Una promesa nada más era. Todo el que murió le dijeron: mira, va a nacer, pero todavía no ha nacido. Viene uno, pero eso todavía no se sabe cómo es. Hay que esperar 4,000 años. Diga conmigo, 4,000 años. Y cuando le hablo de 4,000, le hablo exacto 4,000. Desde la promesa hasta que Cristo vino. Por eso cuando Cristo vino, cuando Cristo apareció, eso fue una gran fiesta de los ángeles, los pastores que estaban por allá, una viejita y un anciano que estaban en el templo orando, así como está la viejita de nosotros aquí, orando, la viejita Ana, y un hombre, no recuerdo si llamado Simón, estaba, ¿cómo? Simeón, estaba en el templo. Y ellos, amados hermanos, se les había dado una revelación. No lo dice la Biblia, no lo dice, pero por lo que ellos dicen, ellos tenían una información clave que se les fue revelada, porque ellos estaban en el templo esperando. A ellos se les dijo que ellos no iban a morir hasta ver al Mesías que haya nacido. Imagínense, estaban en un tiempo generacional, estaban en un tiempo en el que le dijeron: mira, no vas a morir antes de que el Mesías nazca en la tierra. Lo que se había esperado por 4,000 años. Es lo mismo que usted le diga: mira, usted no va a ver muerte antes que venga el arrebatamiento de la iglesia. Usted debería estar en el templo orando. Imagínate que nos digan así: mira, no va a pasar 10 años, porque ellos tenían ya una edad adulta y ellos sabían que ya en cualquier momento se iban a morir. Y ellos estaban esperando en el templo. Vea, el mejor lugar para usted esperar a Dios en el templo. El mejor lugar para esperar al Mesías en el arrebatamiento es estar en la iglesia orando, buscando a Dios. Por eso ellos tomaron la decisión correcta. Como ancianos, ellos dijeron: no, yo puedo quedarme en mi casa. No, ellos estaban en el templo, porque ellos dijeron: si el Mesías viene, el Mesías va a estar en el templo. Ellos no lo iban a encontrar en la calle, no lo iban a encontrar por allí en algún lugar. Ellos dijeron: fijo, debe estar en el templo. En el templo lo deben traer, en el templo lo van a traer. Cuando a los 8 días llevan a Jesús, dijeron: ahora sí puedo descansar en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. El Mesías que había nacido, lo que se había esperado. Quiere decir que la generación de ahí para acá no es una promesa, la salvación de Dios. De ahí para acá para nosotros es una realidad. La salvación del Mesías, la salvación de Dios. Por eso guardémoslas cada día más. No juguemos con ellas, porque a veces se nos pasa de largo. Somos cristianos y vamos a la iglesia y todo es una rutina, pero de vez en cuando tienen que hablarnos de salvación. De vez en cuando tenemos que acordarnos de que la salvación es gratis. De vez en cuando tenemos que predicar de salvación dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Para que los que están dentro de la iglesia no estén jugando con la salvación de su alma, para que valoremos lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. De vez en cuando hay que traer la memoria que estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, y no nos creamos lo más santo de los santos, ni que estamos aquí por mérito humano. Todos estamos aquí luchando para ser salvos, así que usted no puede rendirse. Las oportunidades de Dios son nuevas cada día, cada mañana, cada día que usted falla y Dios le dice: yo te perdono, es una nueva oportunidad. Así que no la despreciemos y valoremos cada día la salvación de nuestro Señor. Dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios. No la desperdiciemos. Son nuevas cada día. Vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestirle y poner un anillo en su mano y calzados en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Vea, un becerro, sacrificio, sangre, sustitución. Este becerro representaba a Jesucristo, que dio su vida para ser salvo.
el rescate de este joven que se fue y perdió todo y regresó. El rescate, el sacrificio, lo pagó un cordero, vea. Matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí hay varias palabras que usan. Primero habla de muerto. Mi hijo era muerto. Y una pregunta, pero ¿se murió? Él no se murió. Porque si fuera muerto lo hubiesen enterrado al lado de los cochinos, ¿verdad? Por allá, donde él estaba. Quiere decir que está hablando de algo espiritual. Muerte espiritual. Cuando el hombre dijo, deme mis bienes que yo me voy, y dice que lo botó perdidamente con sus amistades, estaba fuera de sí, estaba descarriado. Cuando dice la Biblia, y volviendo en sí, quiere decir que ahí hubo un redargüimiento, hubo un recapacitar, y dijo, volveré a la casa de mi padre. El descarriado vuelve a casa. Una segunda oportunidad. Y lo reciben, hermano, lo reciben. Yo analizaba este texto hoy durante el día, y hay algo increíble que está aquí en esta escena. Mataron un cordero, le dieron anillo, le dieron ropa, todo. Pero recuerden esto, a David se le dijo, no morirá, pero no se apartará la espada de tu casa. Quiere decir que las consecuencias de haberse apartado, esas no las quita Dios del hombre. Porque yo puedo predicar hoy que todas son nuevas cada mañana. Entonces la gente puede decir, bueno, pequemos entonces. Vamos a pecar, porque Dios nos va a perdonar todos los días. Pero hay consecuencias al pecado del hombre. ¿Sabe cuál fue la consecuencia del hijo pródigo? Esto fue esta mañana. Por eso digo que ahorita leo la Biblia y veo todo clarito. Veo como que tuvieron unos lentes espirituales. ¿Sabe cuál fue la consecuencia del hijo pródigo? Que lo que él gastó no se le volvió a entregar. Él volvió a ser un hijo, pero sin herencia. Porque la herencia de él la gastó. Por eso es que el otro hijo que queda, el padre le dice, todo lo que yo tengo es tuyo. No dijo, todo lo que yo tengo es de ustedes, mis hijos. No lo digo, es tuyo. Porque el que heredaba ahora era el que había quedado en casa. El padre, lo que quedaba era del padre y era para el hijo que se había quedado en casa. No hay herencia para el hijo que se fue. ¿Por qué razón? Porque el padre, aunque ama, no le quita la consecuencia a la persona del pecado. ¿Están aquí? Por eso es que hay gente que se descarría y pierde ciertas cosas que nunca más la va a volver a recuperar. ¿Va a ser salvo? Sí. ¿Vuelve a levantarse? Sí. Pero hay consecuencias que tiene que pasar, porque si no, Dios sería un Dios injusto si trata igual al que hizo algo y le trajo consecuencias al que se quedó, que se ha mantenido fiel. ¿Hay perdón? Sí, hay perdón para ambos. ¿Hay restauración? Sí. ¿Hay nuevas oportunidades? Sí. Pero el que se quede en la casa, el que tiene la herencia, esa herencia permanece en él. Pero el que fue y la botó, tiene que trabajar ahora. Ahora le tocaba trabajar para él tener algo. Ya no iba a tener herencia. Eso yo lo entendí fue esta mañana. Yo no había entendido esto nunca. Yo leo la Biblia ahorita, leo rapidito allí y Dios me empieza a ministrar cosas importantes en la palabra de Dios como esta. Detalles que no están escritos pero que se perciben. Por eso es que el muchacho que se queda, usted sigue leyendo y él le dice claramente, porque él está como medio molesto allí por el banquete del becerro gordo. Mira, ve, hijo, tú siempre estás conmigo, le dice, y todas mis cosas son tuyas. Eso está en el verso 30, 16:30 de Lucas. Todas mis cosas son tuyas. Ahí está lo que vemos como la herencia del Padre. Son nuevas cada mañana su misericordia. Por eso aprovechémosla
Y la mejor ilustración es ese camino ancho que va rumbo a la condenación eterna. Por eso nosotros tenemos que agarrarnos fuerte de la salvación, porque en el camino vamos a encontrar personas que nos quieren sacar de allí. Vamos a encontrar un enemigo que nos quiere sacar del plan de salvación. ¿De qué vale que el hombre gane todo en esta tierra y su alma se pierda? Hay gente que se va del camino de Dios simplemente porque no le fue bien con el dinero, porque no montó los negocios que tenía que montar. ¿De qué vale los negocios? ¿De qué vale el dinero? ¿De qué vale todo en la tierra? Yo le voy a decir una de las cosas que van a ser aborrecidas en la tierra el mismo día del arrebatamiento de la iglesia. Hay cosas que la gente no quiere hablar, pero yo tengo que tomarlas. Tengo que decirlas, alguien tiene que decirlas, son fuertes. Diga conmigo, dígala, pastor. Mire, cuando la gente suene la trompeta y se quede, hay cosas que la gente ama más que a Dios. Hay cosas que van a ser el motivo por el cual hay gente que se va a quedar. Dinero, mujeres, hombres, lo que sea. El día que se quede, mi hermano, el dolor, la aflicción, el vacío, la frustración que va a sentir la persona que conoce este camino y sabe que se quedó, eso va a ser algo demasiado terrible en el corazón del hombre. Y lo que la gente estaba enfocado lo odiará, porque va a saber, por culpa del trabajo, por culpa del dinero, por culpa de esto me quedé. Aborrecerá lo que ahora ama, lo va a aborrecer, porque sabe que perdió algo mayor que por lo que estaba luchando. ¿Qué le parece? Lo va a aborrecer. No va a querer saber nada de eso, porque no lo va a disfrutar. Ya en la mente de él sabe que lo que viene son 7 años de gran tribulación, y lo que viene es juicio de Dios, y lo que viene es persecución eterna, probablemente hasta pérdida del alma. Lo va a aborrecer. Imagínese el que se vaya para el mundo. No vale, yo me voy para el mundo, voy a soltar a Dios porque me gusta la música mundana. ¿Usted cree que la gran tribulación va a escuchar música mundana? No va a escuchar. Lo que va a sentir es un vacío terrible. Es algo, bueno, no sé si compararlo con la muerte. No sé si compararlo con la perdición eterna. No sé con qué compararlo, pero yo experimenté qué significa perderse en el infierno. ¿Qué significa? Yo creo que aquí hay gente que Dios tiene que mostrar el infierno. Por ello, una persona que dejó días sin venir para la iglesia, y le mandé líderes, mandamos, y dijo que no iba a venir, que lo dejaran quieto, que no le dijeran nada, que ellos no querían saber nada de nadie. Eso me pegó fuerte, porque no es un día, 8 años en la iglesia. Lo último que yo hago, lo último es entregarle una persona a Dios en su mano. Yo lucho, oro, lo tengo en una pizarra de oración, le escribo, lo mando a buscar, lo llamo. Pero cuando yo le digo a alguien, a Dios, cuando yo le digo a Dios, Señor, yo lo entrego en tu mano. Hermano, yo le voy a decir una cosa increíble. Yo no hago eso frecuentemente, porque no pasan 15 días. Son 8 días, a veces menos, que algo terrible le pasa a esa persona. De juicio. Si es que se mete con uno, es juicio terrible. Por eso cuando mi esposa y yo nos ponemos de acuerdo y vamos a orar por esto, lo hacemos como una vez al año o 2 veces cada 2 años. Porque le pasan unas cosas fuertes a la gente, que ya con el amor que uno tiene, uno no entrega a alguien en la mano de Dios fácilmente. Yo me cohíbo de hacerlo. Soy una persona que sé el poder que hay en entregar a alguien en la mano de Dios. Pasó un caso de una profesora, se metía con los alumnos, toditos raspados. Josué siempre lleva buenas notas y en castellano llevaba raspado. Cuando vamos a ver una pastora, una profesora agresiva, hermano. Yo le he contado ese testimonio a ustedes ya. Y Josué no quería ni ir para el liceo por ella. Y él siempre sus notas buenas. Oye, llegó un momento y le dije, bueno, vamos a orar. Vamos a orar.
Ya yo veo que aquí no podemos hacer nada. Hermano, a los 8 días esa mujer se cayó en ese liceo y se fracturó una rodilla y la sacaron para Colombia y más nunca se ha visto por aquí. Yo no decía eso. Yo no oré a Dios para que le pasara algo. Yo simplemente se la entregué en la mano de Dios, que Dios sabe lo que va a hacer. Entonces le entrego, porque ya le iba a escribir y estaba bloqueado el pastor. Imagínate, una oveja que bloquea al pastor. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo le digo voy para tu casa? Bloqueado, hermano. Eso me dolió en gran manera. ¿Qué hice? Te lo entrego en tu mano, Señor. Con el dolor de mi alma te lo entrego en tu mano, porque sé que algo difícil le va a venir. Yo no quiero verlo en una silla de ruedas, no le quiero ver una pierna mocha, no lo quiero ver en una cárcel, no lo quiero ver en un hospital, no le quiero ver un trato profundo de Dios con él. No quiero, porque la broma es que Dios no le dice a uno qué es lo que le va a hacer. Ojalá que Dios le dijera, mira, viene esto, buena, está bien, Señor, dale, pues. Pero es que Dios no dice nada. No pasó una semana cuando pum, aparecen en la casa los dos. ¿Por qué aparecieron? Porque en medio de esa madrugada Dios lo llevó al infierno. ¿Y sabe qué le dijeron cuando llegó allá? Bienvenido al infierno. Al otro día estaban ahí. Al otro día estaban ahí reconciliándose con el Señor. Usted se imagina, yo creo que la peor palabra que usted puede escuchar sobre la faz de la tierra es que a usted le digan bienvenido al infierno. Porque si a usted le dicen bienvenido al infierno, es porque se perdió. Gracias a Dios que lo de él fue una revelación y no fue una realidad. Pero si hubiese sido una realidad, ahí comienza el ay, el lloro, el crujir de dientes. Ahí comienza, hermano, el llanto. Es algo terrible. Dios me llevó al infierno. Yo estaba en Carúpano predicando en los arroyos en un evento. 5 de la mañana más o menos me acosté, donde el hermano Héctor, hermano, es algo increíble. A mí Dios no me dijo, ven que te voy a llevar, mira que prepárate, nada de eso. De pronto, hermano, mi alma está en el infierno, literalmente. ¿Por qué? Porque yo podía oler cómo huelía el infierno. Es algo increíblemente nefasto. Es como, le voy a poner algunos ejemplos para que usted entienda. Que yo lo agarre a usted y lo encierre en su cuarto, tranque las ventanas, apague el aire y le lance 4 perros muertos en cada esquina de su cuarto, que esos que ya están con gusanos así podridos, y le prenda candela a los perros. Y ese humo se empieza a concentrar ahí. Pero aparte de eso, le echa azufre arriba a los perros para que huela azufre. Y usted esté ahí respirando ese olor. Eso, así, más o menos, es que le puedo describir que huele el infierno. Aparte de eso, la candela que me pegaba a mí, yo sentía el fuego alrededor de mí. Otra cosa, como que me fueran traspasado 1000 agujas desde la cabeza hasta los pies. Todo me dolía. Un dolor en todas las áreas de mi vida. Es un dolor terrible. Y el dolor que está en el alma de la persona por haberse perdido es algo que no se compara, hermano, ni que te maten toda la familia, ni que se muera toda la gente que tú conoces, ni nada. Es un dolor fuerte por haberse perdido. Es un dolor sobrenatural que hay en el alma de la persona. Lo que es la pérdida humana, la gente lo siente. Es algo sobrenatural. Es algo indescriptible. Pero a la vez es un cuerpo espiritual, pero que tiene todas las contexturas del cuerpo de uno normal. Y yo vi los demonios grandes allí, grandes y pequeños. Vi como había como una morgue con puros pies y piernas que amputaban a los que iban llegando a esa área. No es que vi todo el infierno,
es una área donde yo vi nada más. Y todo el que llegaba ahí, lo montaban en una mesa y le cortaban el pie. Y después le cortaban la pierna lo más alto posible aquí. Y es como cuando usted pica un jamón o una mortadela. Ahí no hay sangre, ahí no hay tendones, no hay nada. Simplemente dos cortes y el mismo demonio que lo cortaba lo lanzaba para el piso. Y desde ese momento la gente empezaba a arrastrarse en el piso con las dos manos y un solo pie. Y ahí más nadie caminaba, sino que se arrastraban de ahí para adelante, solo arrastrándose. Y buscaban de huir de los demonios y se metían para allá y se buscaban de esconder. Esa realidad yo la vi, yo la viví, yo la experimenté. Y yo le pregunté al demonio: ¿por qué ustedes le hacen eso a las personas que llegan aquí? Y un demonio grande con la cara como de una vaca, ojos negros completos, cachos afilados, pulidos, me dijo así, parado en forma humana pero con cara de animal de vaca y los pies como de los cascos de una vaca. Me dijo así: eso es para que se arrastren como un perro. Esa fue la respuesta. Y ellos salían y traían almas, salían y traían más almas. Esa es la realidad del infierno. Eso está destinado para todos aquellos que no valoran el plan de salvación de Dios. Por eso cuando estamos en este camino y Dios nos da una nueva oportunidad cada día, nadie va a tener excusa de decir por qué se perdió. Que usted está aquí no porque a usted le gusta la iglesia, porque esta es la iglesia del pastor William Toro, porque aquí se habla de avivamiento. Usted está aquí porque usted tiene una salvación que cuidar, y si usted no la cuida, usted se va a perder en el infierno. Cuando usted entiende eso, usted no hay que buscarlo, usted no hay que andarlo persiguiendo, a usted no hay que meterlo en grupo de WhatsApp, a usted no hay que mandarle un mensaje cuando hay culto, a usted no hay que mandarle un mensajito quién va a predicar para saber si viene o no viene, a usted no hay que andarlo persiguiendo para que ore, para que busque a Dios. Tiene que saber que su salvación usted tiene que buscarla. Es así. Es el propósito final. ¿Por qué estamos aquí en este camino? Y la otra es, por eso es que tenemos que buscar las almas para que no se pierdan. Porque si a usted le parece escalofriante lo que yo estoy diciéndole, imagínese lo que le va a pasar a sus hijos. Imagínese lo que le va a pasar a su familiar. Imagínese lo que le va a pasar a sus seres queridos. Por eso es que tenemos que predicarle. Por eso es que tenemos que ayunar por ellos. ¿Cuándo va a ayunar? Después que se vaya para el cielo. Es ahorita que usted tiene que decir: voy a meter 30 días de ayuno, 21 días, 14 días por mis hijos, porque no quiero que se pierdan allá. Es una batalla, hermano. Vea, Noé, como en el tiempo de Noé, que es lo que hay que tratar de rescatar a nuestros hijos. Rescatarlo, hermano. Traerlos a la iglesia. Vea cómo están pequeñitos, tráigalo, no lo deje en su casa, porque mientras usted está aquí llenándose del Espíritu de Dios en avivamiento, ¿qué están haciendo tus hijos allá? ¿Quién te le está ministrando allá? El teléfono, la tablet, el televisor, los amigos, el internet. Hay que forzarlos a entrar. Después que ellos sean mayores de edad, ya ellos deciden. Tienen una responsabilidad sobre ellos. Si un hijo mayor de usted lo crió en el evangelio y se pierde, él es mayor de edad y le va a entregar cuenta a Dios por su alma. Pero mientras sea joven, usted tiene que encaminarlo, camine de primero. Así que no sea flojo. A veces la flojera, me visto rápido y arranco. La salvación es lo más importante. El regalo más grande que tiene la humanidad. Ahora también Dios me llevó para el cielo ese mismo día. Fui de una vez del infierno, me llevaron para el cielo. Y vi las calles de oro, vi el mar de cristal, un agua transparente, verde como azulada. Me metí debajo del mar de cristal, la gente no se ahoga. Abajo eso es como que tuviera iluminación de luces LED, pero debajo del agua, bien bonito, todo organizado. Vi las moradas, parte de la morada, y vi dónde va a ser la cena del Cordero. Me metieron adentro de donde va a ser la cena del Cordero y vi cómo los ángeles están arreglando esa mesa enorme que se le ve el principio de acá, pero allá al final no se ve dónde termina, lleno de sillas blancos y los ángeles de una manera acelerada
acelerada, no se le ve casi ni las manos, poniendo cubiertos, poniendo mesas, poniendo manteles, poniendo vasos, poniendo copas, poniendo tenedores, cucharillas, todo a la velocidad de la luz, con una rapidez enorme. Y vi cuando la iglesia de Jesucristo estaba llegando a la boda de la cena del Cordero. Estaban como de aquí allá a la esquina, venían entrando y todos venían llegando, los pastores, venían llegando creyentes, venían llegando cristianos que se iban a sentar ahí. Apenas estaban acabando de llegar, acababa de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Vi cuando la iglesia llegó al cielo. ¿Qué le parece? Entonces ahí están los dos caminos. ¿Para cuál de los dos vamos a ir? ¿Por qué tenemos que luchar en este camino? ¿Por qué tenemos que esforzarnos? Porque hay una salvación y hay una condenación. Por eso es que tenemos que ordenar la vida de cada persona. Por eso, porque hay una condenación y hay una salvación. Entonces ahí está una realidad. Mire, después de un impacto semejante como que Dios te muestra el infierno y te muestra el cielo, hermano, es fuerte. A veces usted, oye, ¿por qué el pastor es como es el pastor? Porque es nadie que tenga una revelación como esta queda igual. Toda la gente que usted ve en la Biblia que Dios les reveló algo profundo así, fueron marcados, fueron sellados. Por eso es que usted me ve a mí buscando las almas, predicando, vigilando, orando, ayunando, inventando cada vez algo nuevo, porque yo no me quiero perder. Y no quiero que ninguno de ustedes se pierda, porque es una responsabilidad. Te vas a salvar y te voy a poner ahí para que ayude a que se salve un poco de gente. Pero usted tiene que colaborar, porque si no, yo lo entrego en la mano de Dios. Señor, trata con él. Mire, 15 días le doy, una semana le doy, que Dios le dé un juetazo, pero duro. Por eso es que es fuerte. Tenemos que perseverar. Aquí hay gente que en estos días dije, oye, Señor, te van a entregártelo, Señor. Y me están viendo. Vamos a ponernos de pie. Salvación y condenación, dos caminos.